La entrevista con Raúl Valladares. Los hechos de violencia consumados en homicidios, masacres y accidentes de tránsito repuntan en estos días de diciembre y parecen un reflejo de las cifras que ambos flagelos dejaron durante el primer semestre de este año. A pesar de la siniestra presencia de la pandemia del COVID-19, sus miles de contagios y muertes en todo el país. Entre el martes y miércoles, una ola de asesinatos estremeció en mayor medida el Distrito Central, con 15 homicidios en 24 horas, desplazando al COVID-19 y a las víctimas de accidentes vehiculares como la principal causa de muerte en diciembre. Valoraciones que dan vuelo a las estimaciones del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de cerrar el año con 3.500 homicidios frente a 3.300 del 2020. Esto equivale a 39 o 40 muertes violentas diarias. Entre estos parricidios, crímenes pasionales, infanticidios, femicidios, pleitos por herencias, extorsiones y disputas territoriales, esta última como la causa más aludida por la Policía Nacional, indicó una experta en temas de seguridad ciudadana. En agosto, los índices de homicidios ocurrían en un promedio de 10 muertes violentas a diario, con un aumento del 12% comparado al año pasado, expuso la directora del Observatorio Universitario de la Violencia, Migdonia Yestas. Hay días extremadamente violentos. Se contabilizan hasta 34 a 40 homicidios, pero en promedio son 10 diarios. Hasta el 15 de agosto de este año se han presentado 2.350 y esto es lastimoso, porque solo demostramos que somos una sociedad violenta con una cultura violenta, lamentó la investigadora social. La gente sigue quitándole la vida. No sabemos por qué ni quién, precisamente porque las instancias de investigación científico-criminal no dan los resultados que se esperan e inclusive se ven funcionarios involucrados en el delito, concluyó. El territorio nacional también muestra un aumento de homicidios múltiples, sumando a mediados de noviembre 163 víctimas, entre ellas 134 hombres y 29 mujeres. A pocas semanas de las elecciones, la violencia política aportaba 68 homicidios a este escenario rojo. Los incidentes vehiculares, en especial accidentes con participación de motociclistas, aportan a segunda vertiente de muertes violentas en el país. En mayo, datos de la Dirección de Vialidad y Transporte muestran que cada 7 horas una persona pierde la vida. La causa frecuente es la irresponsabilidad de algunos conductores. Al cierre del mes de noviembre, Vialidad y Transporte reportaba más de 8.000 accidentes de tránsito con un saldo de 1.300 personas fallecidas y más de 2.300 lesionadas frente a 1.277 muertes registradas el año anterior. Asimismo, en más de la cuarta parte de los eventos estuvo involucrada una motocicleta, que más del 25% de los casos se debió a atropellamientos y el 14% a despistes. La mayoría de muertes violentas irrigaron con sangre las calles y carreteras de los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Lloro. La excepción ha sido, gracias a Dios, que no reportó ningún fallecido. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Anoche anunciamos
Luego de varias horas de plática, Luis Redondo se convertiría en el próximo presidente del Congreso Nacional de la República, pláticas que sostuvo con las autoridades de Libre. Tendría ya la venia de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya en el noticiero de Fernando Arteaga y de la compañera Leila Bendaña. Ha dado declaraciones el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, diciendo que los liberales van a respetar, como lo anunciaron, y apoyarán la posición de Libre. Y la posición de Libre es que este señor que está en pantalla, Luis Redondo, sea el presidente del Congreso, es del Partido Salvador de Honduras. De esa manera, Xiomara Castro, presidenta electa, y el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Mel Zelaya, estarían cumpliendo la palabra empeñada con el Partido Salvador de Honduras, que uno de sus miembros sea presidente del Congreso. Narrala es uno de los 3 designados a la presidencia de la República, de acuerdo a las leyes del país, pero la noticia sin duda que ayer Luis Redondo ha llegado a un acuerdo para ser el presidente del Congreso de la República. Eso será la noticia que a lo largo del día se va a manejar, pero esto ha sido confirmado. Ayer mismo Narrala conoció de que será su compañero de partido, amigo personal, Luis Redondo, el nuevo presidente del Congreso. Bueno, eso en cuanto a la política. Ahora vamos a el recrudecimiento de la violencia en el país. También la gente no entendemos. La segunda causa de muerte de Honduras, en Honduras, es por los accidentes viales. Tengo 4 distinguidas personalidades que conocen muy bien de esto, de la violencia, y también que me hablen hoy de esto de los accidentes de tránsito. Está don Germán Licona, es experto en temas de seguridad. Bienvenido, abogado. Gracias, Raúl. Antes que nada, darle gracias a Dios por este momento oportuno que nos ha traído aquí, que hemos venido pues con una gran bendición, y declaramos que la sobrenaturalidad del Señor está sobre el pueblo hondureño. Sí, está don Gonzalo Sánchez, catedrático universitario, criminólogo. Qué bueno volverlo a ver. Gracias, licenciado, muy amable, gracias por invitarme a este tan gustado programa. Y bueno, aquí vamos a despejar las preguntas que se den durante el foro, ¿verdad? El abogado Kenneth Madrid, de ACJ, bienvenido, Kenneth. Un gusto, Raúl, poder estar acá, siempre en la entrevista, poder comentar sobre estos temas tan importantes en el país y que están atacando al pueblo hondureño de manera frontal, y poder hacer unos aportes importantes sobre este tema. Gracias. También está conmigo Nery Ordóñez, criminólogo y abogado, también el hombre fuerte en la Cruz Roja hondureña. Nery. Gracias por ese elemento. Muy bien, yo creo que en los últimos días, y a pesar de que en diferentes épocas hemos visto el recrudecimiento de la delincuencia, este es el momento de poder reflexionar y ver qué es lo que está fallando. Si es que nos hemos ido deshumanizando poco a poco, donde ya prácticamente ver cantidades de personas fallecidas y videos prácticamente que a minutos sale la persona que ha fallecido dantescamente. Si lo vemos con la parafernalia que lo están haciendo, entonces yo pienso que es de preocuparnos. Para eso estamos, para tratar de agregar un granito de arena a la sociedad y así poder evitar ese tipo de hechos que traen mucho dolor hacia la ciudadanía hondureña. Quiero que esto lo hagamos como platicado. Díganme cifras actualizadas, homicidios en el país platicado, entre ustedes 4 y yo con alguna participación con preguntas, porque ustedes son los que saben y pueden orientar a la gente. ¿Cuáles son las cifras de los homicidios actualizadas en el país? Bueno, el Observatorio de la Violencia ha indicado que se están manejando 10 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes cada día. Eso indica que el Observatorio de la Violencia tiene prácticamente 6 meses en este año donde el nivel de criminalidad aumentó. Los patrones que se estaban manejando prácticamente en el mes de marzo era que existían el fallecimiento de más de 10 personas diarias
claro, son las que en ese momento se llega y se hace el levantamiento, pero al día siguiente aparecen embolsados unos, otros encostalados, otros ensabanados, otros descuartizados, y las famosas masacres que se realizan en lugares ocultos donde no hay cámaras, donde prácticamente los llevan en vehículos para no tener testigos. Entonces ese patrón empezó a variar, ya no eran los fines de semana. ¿Por qué? Porque la policía tuvo que hacer ese recrudecimiento en sus postas móviles y empezaron a atacar. Ahí fue donde cambia el proceso. Ya mayo vuelve a ocurrir la misma estadística, idéntica, 10.87 en marzo y 10.87 en mayo. Entonces aquí empieza a ver que la delincuencia dice, ok, si los patrones de la policía son estos, bueno, cambiémoslos, utilicemos este patrón. Y viene junio y se eleva aquella cantidad de personas fallecidas. Usted recuerda que estuvimos en un programa donde eran 12.73. Ha sido el mes más alto en el cual ha existido la cantidad de personas fallecidas, donde prácticamente solo un fin de semana hubieron más de 30 personas fallecidas. 12.73 fue el puntaje donde se tuvo esa mayor incidencia. Luego vino julio, bajó a 10.19, vino octubre, subió a 10.58 y tenemos diciembre. Usted puede ver, junio puede hacer que sea un mes atípico a la situación económica y las personas pierdan la vida por ese tipo de eventualidad, por el robo, por el asalto, por la sustracción de algún objeto, y en diciembre se tiene hasta el momento, 15 días, hasta el día de ayer, el 10.93%. Esto significa que esto va a poder aumentar. Acordemos que no ha terminado el mes. Todos estos meses, todos estos datos que se dieron son datos previstos por el Observatorio de la Violencia, pero todavía diciembre no ha terminado y estamos en 10.93. ¿Qué pueda suceder al finalizar el año? Puede ser que el sistema policial cambie su patrón y pueda poner, junto con el ejército, otra metodología que dé resultado en los mercados, que dé resultado. Pero ¿qué sucede? Fíjense, miren, si vemos nosotros los fallecidos no tiene un patrón en que esté una estructura criminal por más del 20% en cada una de ellas. La policía dice, no, estas personas que fallecieron tenían antecedentes policiales, pero ¿qué pasó aquello aislado por una riña entre personas, por efectos de alcohol, por un partido de fútbol, por un partido político? Y están falleciendo en efecto hormiga, ¿verdad? Así como podemos determinar que aquí fallecieron 3, pero allá en San Pedro Sula fallecieron 9, pero no tenían nada que ver en el contexto uno con otro. Entonces pienso que el patrón que se está utilizando para dar muerte es algo que podría ser psicológico, algún tipo de alegría, porque como ya se dieron los aguinaldos, podría haber una ingesta de alcohol mayor que la que se obtuvo en los primeros días o en el mes de noviembre. Entonces, hacer un análisis de este tipo es en base a los datos que el Observatorio de la Violencia, y a pesar que tenemos datos que son 44 oficinas de la DPI que se encuentran a nivel nacional, 2 laboratorios, el trabajo conjunto en que está haciendo la Fiscalía junto con la ATIC y la DPI, pienso que ha sido el mejor elemento para poder ahondar y poder concajenar esas ideas que tenía tanto la Policía de Investigación con el elemento que tiene la Agencia Técnica de Investigación. Eso ha permitido que el fiscal técnica y jurídicamente los oriente y se pueda tener un buen resultado. El abogado Gonzalo Sánchez, Kenneth, mi compañero también, sabemos que el proceso de la investigación para poder dar resultado a un homicidio o un asesinato no es de la noche a la mañana. Si se capturan las personas es porque se tiene un elemento circunstancial, se tiene un elemento de prueba científico, o se tiene un video y se le da el seguimiento y se capturan a las personas. Pero poder determinar a una persona
que apareció en un lugar donde no se tiene prácticamente el conocimiento de quién o quiénes. Ahí tendríamos que empezar por ver elementos pilosos, tratar de ver huellas de llantas, tratar de buscar algún testigo que haya visto, escuchado cuántos disparos fueron, empezar a buscar en esos lugares. No es una resolución de un caso que se va a poder dar en el término de 24 horas, de 72 horas. Hay casos, bien sabemos como abogados, que en la morgue esperar un dictamen de medicina forense que le digan cuál fue la forma de manera de muerte, prácticamente se tardan hasta 6 meses, 1 año, y eso es bien difícil de poderlo controlar. Mire, solo en el primer semestre de este año incrementó un 16% en relación al año pasado. Es correcto. O sea que la violencia se ha desatado, ¿verdad?, en este año, y hay que ver los factores fundamentales que han permitido que toda esta situación se dé. Y aparte de eso, que vamos a tener una plática nutrida sobre eso, hay que ver algunos factores que no ayudan, y es que no hay una investigación efectiva. El tema en el país también, los homicidios no van a seguir reduciendo, y esto para que la población un poco lo comprenda. Los niveles de impunidad en tema de homicidios están muy altos. El tema de la impunidad en homicidios en el año 2018 estaba en un 96%. Solo 4 de cada 100 homicidios llegaban a sentencia condenatoria en los tribunales de la República. En el 2019 logró subirse ese porcentaje a un 84%. ¿Qué significa ese tema? Que de cada 100 homicidios solo 16 llegaban a sentencia condenatoria. Pero en el 2020 otra vez se vino para abajo ese tema, por efectos de la pandemia y que obviamente los tribunales estaban a medio vapor trabajando. Esa situación obviamente no abona a que los homicidios van en el país. Si en este país supiésemos que el que la hace la paga, y que efectivamente el que incurre en un atentado contra la vida o la integridad corporal de las personas y hay una investigación efectiva, hubiesen equipos integrados que trabajan de forma efectiva en las primeras 72 horas de la investigación, recordemos que el tiempo que se tarde la verdad que huye. Correcto. En una investigación, y si no se logra encontrar al verdadero responsable en el menor tiempo posible, entonces eso prácticamente va en detrimento de la investigación. Hay un tema que todos sabemos que es de prevención general, que cuando una persona va a cometer un delito y sabemos que tarde o temprano va a ser encontrado porque hay un sistema eficiente en el país de investigación, prácticamente es un disuasivo para poder cometer un ilícito. Pero al momento de que se sabe que los niveles de impunidad están altos, están elevados, y por eso hablamos de un dato que aumentó solo en el primer semestre de este año un 16% los homicidios en relación al año anterior, entonces ese es un aliciente para las personas que cometen estos ilícitos o están pensando en realizarlos. Y en ese semestre 2 meses prácticamente fueron los que elevaron, porque enero, febrero, todavía eran, de ahí entró marzo, abril y mayo, ya en junio se elevó, fue el mes que se tuvo la mayor cantidad de personas fallecidas con arma de fuego, ¿verdad? Es correcto, y yo solo quisiera también adicionar algo para la discusión. El tema, ¿sabe cuál es también? Que tenemos carencia de análisis criminal en el país. Muchos de los casos que se trabajan de forma aislada y no tienen una correlación entre sí, y es difícil resolverlos de esa forma. Necesitamos análisis criminal en el país, necesitamos que las autoridades comprendan que se debe invertir en investigación, se debe invertir fuerte para poder desarticular redes criminales en materia de análisis criminal. Mire, solo en Guatemala, recientemente estuvimos visitando allá el Ministerio Público, solo en Guatemala hay 400 personas en la capital, en Ciudad de Guatemala, dedicadas al tema de análisis criminal, a investigar los comportamientos, las redes, cómo vincular un caso con otro, y así es como se trabaja efectivamente en investigación para usted poder encontrar a los responsables, solo en tema fuerte de homicidios. Solo en la ciudad capital. Solo en la ciudad de Guatemala. 2.934.000 habitantes tiene Guatemala. Ya están llegando, pasando casi a los 3 millones. 3 millones. Sí, sí. Ajá, entonces, ¿cómo es posible que acá no le demos importancia a esos temas y no podamos invertir fuertemente en el tema investigativo? Todo esto va vinculado.
Y acá... ¿Es un reto para este gobierno, abogado? Claro, es un gran reto y lo hemos dicho. Un reto fundamental del nuevo gobierno es invertir fuertemente en la investigación y reducir los homicidios. Ese es un tema fundamental. Si el nuevo gobierno no toma esto como una bandera de lucha fuerte, prácticamente el tema de seguridad pierde un poco de relevancia, porque ahí es donde va enfocado. Libre ha dicho que no se debe derramar una gota más de sangre en todos los hondureños. Entonces ahí es donde debe enfocar fuertemente su trabajo. Abogado Gonzalo. Bien, buenos días. Comparto en su totalidad con lo expuesto por los compañeros. Yo solamente voy a dar algunas cifras, por ejemplo, de las muertes por año. En el 2019 se produjeron 4.094 muertes en el 2019. En el 2020 se llegó a 3.598 muertes y luego se redujo a 3.325. Y ahora en lo que va del 2021 está en 3.460 muertes. Aquí es importante, ya lo manifestaron los compañeros, aquí decimos se elevan desproporcionalmente los niveles de criminalidad, sí, pero es que allí incluimos también los accidentes de tránsito, sí, que hay muchas muertes por accidentes de tránsito. También incluimos ahí las muertes suicidas, que eso está fuera del ámbito de lo que es la Policía Nacional, los suicidios. Y luego también están las muertes por la ingesta de alcohol. Muchas muertes se producen porque hay un exceso en la ingesta de alcohol y ahí se producen muchas muertes. Y luego también que están las muertes producidas por el crimen organizado, como ya sabemos, ¿verdad? Por la extorsión, por la pelea de territorio y por la venta de droga. Eso. Pero yo soy del criterio, y la criminalística ya lo dice, existen dos formas de frenar la criminalidad, o paliar por lo menos la criminalidad. Son dos. La primera, que el Estado cuente con una policía de prevención debidamente fortalecida, capacitada, entrenada, con toda la logística, para evitar eso, para que sea disuasivo, que la persona que pretende cometer un delito lo piense dos veces, porque dice, no, la policía preventiva la voy a tener inmediatamente encima. No, mejor no lo voy a hacer, porque tenemos una policía que inmediatamente me puede capturar. Ese es un punto. Y luego que también el Estado tenga una policía de investigación fortalecida. ¿Por qué? Porque es la columna vertebral. La investigación criminal es la columna vertebral. Una policía de investigación bien fortalecida. Que el delincuente diga, ok, puedo obviar a la policía de prevención, pero no voy a poder obviar o pasar por encima de la policía de investigación. Me van a capturar, me van a agarrar. Entonces lo piensa dos veces. Ese es disuasivo. ¿Qué es lo que ha sucedido actualmente? Y en esto yo no pretendo defender a nadie, pero que la investigación ha sido el talón de Aquiles en este país, ya eso, dejémoslo un poquito. La policía de investigación hoy día está bien fortalecida, tiene una buena estructura. Me refiero a infraestructura, tiene 2 laboratorios criminalísticos, creo, yo los visité, sí. Considero que son uno de los mejores laboratorios de Centroamérica. No los utilizan. Y ese es el problema, que no se utilizan. Bueno. ¿Por qué? Por la falta de confianza. Ya debemos de frenar eso. ¿Por qué no los utilizan? Tenemos que creer por desconfianza. Porque los fiscales cometen el error de que no hay que creer en la policía. Tenemos que creer en las instituciones. Es cierto, se han cometido errores, se ha coludido, confabulado la policía con el crimen organizado y ha contribuido a que se eleven los niveles de criminalidad, casualmente porque hemos estado en manos, o estábamos en manos de la delincuencia, y que la policía estaba coludida con esta gente. Sin embargo, eso no quiere decir que no se está trabajando. A diario vemos que la policía está capturando. Tenemos ahora ya 2 laboratorios, como dije, criminalísticos, que deben utilizarse.
El problema, compañeros y abogados y licenciados, aquí es que es la confianza que se debe tener en las instituciones. El Ministerio Público dice que no cree, entonces vamos a creer solamente en los dictámenes que emite el Ministerio Público. Yo siempre he dicho, una policía sin laboratorio forense o criminalístico es como un cuerpo sin cabeza. Las policías científicas tienen que tener su laboratorio, como al efecto lo tienen. Y si vemos a diario, se está capturando personas. Pero se nos ha olvidado algo muy importante. Estamos enfrentándonos contra un monstruo de 1000 cabezas. Un crimen que el crimen lo dejamos crecer, la delincuencia. Y yo culpo en lo personal a los políticos anteriores que no se preocuparon por la seguridad interna del país. No se preocuparon, descuidaron la policía, se corrompió la policía. ¿Por qué? Por sus intereses políticos, yo siempre lo he dicho. Se olvidaron de la policía, se olvidaron de la seguridad nacional del Estado. Nos dejaron a los ciudadanos prácticamente solos, a excepción del presidente Zelaya, que fortaleció la policía, contrató un buen número de policías el presidente Zelaya, y el presidente don Ricardo Maduro, que enfrentó frontalmente a la delincuencia. Y eso lo sabemos todos, pero el resto yo no doy fe. No se preocuparon por la seguridad y nos llevaron a esto, a que la delincuencia fuera creciendo a unos niveles tan grandes que hoy que se pretende combatir es sumamente difícil. Tenemos agencias como Fusina, la Policía Militar, la DPI, la ATIC, Antipandillas. Tenemos una serie de agencias policiales y la sociedad se pregunta, ¿por qué entonces no frenamos la delincuencia? ¿Por qué no se frena la ola de criminalidad? La respuesta es sencilla. Nos estamos enfrentando a una delincuencia organizada, un monstruo de 1000 cabezas, que podemos decapitar una, pero quedan 999. Abogado Licona. Sí, buen día, gracias. He estado escuchando a los compañeros en relación a las estadísticas y todo lo que se ha venido dando a conocer en relación a la inseguridad que el país ha presentado en los últimos años. No obstante, yo quiero resumir todos estos datos en algunos aspectos importantes que nos han señalado los organismos internacionales. Hay un alto índice de impunidad que no nos permite a nosotros tener disuasivos, tener la eficiencia y la eficacia para poder atacar todo el delito en todas sus manifestaciones. Bien reconocemos que ha habido una mutación del crimen organizado, del crimen común, pero también hay otros aspectos como indicadores importantes de la corrupción. Ese es un cáncer que nos está haciendo un daño enorme, y no lo decimos nosotros, nos dicen las evaluaciones. Siempre estamos punteando en los últimos lugares. ¿Por qué? Porque el debilitamiento del Estado de Derecho es el que nos tiene a nosotros sumergidos en esta vorágine. Quiero darle el dato aquí de los factores a Raúl que se toman en consideración para evaluar el Estado de Derecho. Y si vemos en el acápite número 5, el orden y seguridad, vemos que no hay un control efectivo de la delincuencia. Si analizamos la parte de justicia penal, vemos que en el mundo Honduras ocupa el 136 lugar de 139 países. Entonces ya las mismas estadísticas nos están diciendo, señores, vamos a la cola, tenemos que hacer acciones útiles y necesarias y pertinentes para tratar... ¿Solo quiénes están arriba de Honduras? Solo arriba de Honduras, particularmente en este tema, está Congo, Camboya y Venezuela. Son los tres que están a la cola, y de ahí seguimos nosotros. Nosotros somos 136. Nosotros somos el 136 en el tema exclusivamente de justicia penal. 136 de 139 países. Andamos bien. Y ocupamos el 30 lugar de 32 países a nivel latinoamericano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigirle a esos 44 laboratorios
que tienen recurso humano bien potenciado, bien fortalecido. Otra cosa también que influye para que se puedan materializar con eficiencia los recursos que se destinan, que de por sí, como regla económica, son escasos. La tasa de seguridad. La tasa de seguridad se diseñó para fortalecer todas las actividades de los operadores de justicia. Pero, ¿qué pasa? Hay una ley de secretos que no permite saber en dónde se están invirtiendo esos recursos. Aquí no sabemos hacia dónde van dirigidos, si va mayormente a las Fuerzas Armadas, a inteligencia o a la policía en aspectos logísticos. Y recordemos que ¿de qué sirve manejar más de 25.000 millones que ha manejado desde el 2012 esa tasa de seguridad, cuando vemos que podrían tener sus equipos adquiridos y los han estado alquilando, dándole negocio y contratos leoninos a personas que en realidad no han abonado para que la seguridad sea más eficiente? Y algo importante, la justicia penal tiene que liderar este esfuerzo, claro, con el acompañamiento de la investigación, con el acompañamiento de fiscales probos que preparen, que vayan con dientes esos requerimientos fiscales y que puedan ser vencidos en juicio. Pero, ¿qué sucede? Uno de los indicadores, que es el último, no se toma hay una inefectividad del sistema de investigación, hay una impuntualidad e ineficacia en el sistema de impartición de justicia. Entonces, todos estos aspectos son los que nos están dando al traste a todo dinero que cae en ese vaso, en ese tazón de seguridad, no va a surtir los efectos si nosotros no tomamos en consideración todos estos aspectos. Y miren, algo preocupante, la mayoría de las muertes violentas, la mayoría de los homicidios se dan en dos departamentos, Francisco Morazán y Cortés. ¿Y qué pasa con este indicador? Hay una ONG en México que establece cuáles son las ciudades más violentas de Honduras. Imagínense que en algún momento estuvimos en primer lugar, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hoy, Tegucigalpa ocupa el 26 lugar y Cortés, departamentos, ocupan el 33 lugar. Entonces, no hemos salido de las 50 ciudades más violentas del mundo. Entonces, claro, hay una concatenación de todos estos indicadores que nos están diciendo que en 12 años de administraciones democráticas o en 20 años de administraciones democráticas no hemos podido dar los resultados que la sociedad tanto ansía. ¿Por qué nos quedamos callados de todo? Ajá. No. ¿Y entonces? Bueno, yo creo que soy de los hombres que no le busco problemas, sino soluciones. ¿Qué podemos aportar, por ejemplo, al nuevo gobierno nosotros, que tenemos un poquito de conocimiento en esta área? Por ejemplo, yo pienso que esos fondos de la tasa de seguridad ciudadana deben utilizarse correctamente, con transparencia. Exacto. Y que se fortalezca. Y rendición de cuentas. Y que se fortalezca a los operadores de justicia. Porque de repente, ¿de qué sirve de que la policía cuente con una excelente policía de prevención, una excelente policía de investigación, si no van a estar concatenados con el Ministerio Público o con la Corte Suprema, o que no tengan la independencia? Esa es la verdad, puntual. Sí, ahí. Que sean independientes del Ministerio Público. Correcto. Que sea independiente completamente de la Corte Suprema de Justicia, para que así la policía pueda hacer un buen trabajo. Porque a veces la policía se queja de que arriesgan su vida capturando delincuentes. Presentan los requerimientos, presentan los medios de prueba. Exacto. Y cuando llegan a los tribunales de justicia, quedan en libertad. Entonces dicen, es que queda el trabajo de nosotros muchas veces. Algunas veces reconozco que van mal sustentados los casos, y por eso el juez como garante los deja en libertad. Ese es un punto. Pero también hay veces que
La policía no se explica que captura de repente delincuentes, los hace en la cárcel y cuando de repente acuerda, los capturan y andan libres. Nuevamente andan en las calles otra vez, y esto como ese lo capturamos y remitimos las pruebas. Entonces yo pienso que debe haber un ministerio público independiente y una corte independiente para que pueda la policía hacer su trabajo correctamente como debe de ser. También en cuanto a estas agencias nuevas que se crearon, que ya las mencioné, la DPI, la DIC, Fusina, Maras y Pandilla, Policía Militar, etcétera, etcétera, para mí deben continuar operando, pero bajo la tutela de la Policía Nacional, no del Ejército, que no dependan de los militares, sino que dependan directamente de la Policía Nacional. Repítame eso. Sí. Marcalo, por favor. ¿Qué? Es que eso va a pasar. Y me hacen una promoción de eso, por favor. Que estas instituciones, ¿Qué va a pasar? como la Policía Militar, Fusina, Antipandillas, estas instituciones deben de pertenecer directamente o estar adscritas directamente a la Policía Nacional y no al Ejército como actualmente está sucediendo. Porque necesitamos fortalecer la policía. Entonces, para mí que no desaparezcan, pero que pasen en su totalidad a formar parte de la Policía Nacional como apoyo. Eso es importantísimo. Y que en estos cargos también se nombren a las personas idóneas. Estoy de acuerdo que se nombren personas honestas, honorables, pero sin conocimiento. Entonces no van a hacer crecer las instituciones. Son honestos, son honrados, pero no hacen crecer las instituciones. ¿Por qué? Porque no son estadistas. No dan el ancho en los cargos. Entonces yo creo que debe ser una persona idónea, con conocimiento en el área, mucho conocimiento en el área de investigación o en el área de prevención, pero que también sea honrado, para que no se vaya a coludir con la delincuencia común y con la delincuencia organizada. Ahí dice, esa parte es importante. Dice Carlos Moisés del CID, sí. Raúl, ¿de qué sirve armar hasta los dientes a policías que en sus tiempos libres algunos se dedican a la extorsión y al sicariato? Debe existir más control. Mire, sí, perdón, solo 30 segundos. Es decir, otra recomendación al nuevo gobierno: fortalecer la DIDIAPOL. ¿Por qué? Porque en Honduras ya es tiempo que exista una verdadera oficina o dirección de asuntos internos que controle, que supervise, que ande muy de cerca el accionar de la policía, de los policías. ¿Por qué? Porque si los han dejado al libre albedrío, entonces se corrompen. No tienen temor, pero si saben que asuntos internos, que incluso infiltren, como hacen en los Estados Unidos, en otras policías científicas, infiltran agentes en las diferentes direcciones para poder identificar quiénes son aquellos policías que se están saliendo del marco de la ley, que se salen del marco de la ley. Entonces, claro, va a haber un temor. Los primeros policías que capturen y los pongan a la orden de la fiscalía por haberse coludido o cometer delitos, los demás lo van a pensar. Entonces, que se fortalezca la DIDIAPOL para que se convierta en una verdadera oficina, ¿verdad?, de asuntos internos como existe en otro país, para que anden muy de cerca los policías y evitar que se corrompan. Gracias. Sí, es que, mire, el tema es que se ha invertido mucho en reacción, se ha invertido mucho en las fuerzas de reacción, pero se han descuidado los otros niveles de trabajo en la Policía Nacional. Mire, el tema fundamental y en las actividades operativas y la forma de trabajo que deben de llevar a cabo los operadores de justicia. Se ha descuidado la inversión que se debe dar en Ministerio Público, sí, en Poder Judicial. Y mire, la presencia fiscal es necesaria. Entre más fiscales hay y estén cubriendo el país, mejor instrucción. Recuerde que los investigadores no trabajan solos, ellos trabajan con la dirección técnica del fiscal.
Y nosotros somos del criterio y estamos en la medida que podemos trabajando también en forma de poder desarrollar proyectos ahora. Miren, nosotros somos fervientes creyentes de que debe mejorar la forma de estrategia de trabajo del Ministerio Público con los investigadores y deben de crear equipos integrados, que sea el mismo equipo que levanta la escena del crimen, el que trabaje directamente las primeras 72 horas de investigación, que no pierda el hilo conductor del trabajo. Así era antes. Exactamente, entonces, ¿pero qué? Necesitábamos más investigadores, más fiscales también para que trabajen, que se reúnan a las primeras 24 horas, que se reúnan a las siguientes 48 horas y que se reúnan a las 72 horas, es decir, que no dejen solo al investigador trabajando ahí a su sano saber y entender, sino que reciban esa dirección técnica efectiva para poder trabajar adecuadamente. Pero eso también necesita inversión de recursos, porque necesitan más equipos integrados de trabajo, más equipos capacitados, ocupan obviamente más equipos para poder levantar y procesar las escenas del crimen de forma adecuada, preservar la evidencia, embalar correctamente, y obviamente que también medicina forense y protocolos de trabajo y de actuación adecuados para que también se procesen todas las pericias necesarias en los laboratorios de la Policía Nacional también. Al final, usted tiene que confiar en toda la cadena de los operadores de justicia. Usted no puede pensar que un operador de justicia va a emitir un dictamen si ahí lo emite falsamente o omite uno de las actuaciones necesarias que ya manda la ley, pues será responsable por esas circunstancias. Pero no puede partir de un hecho por no creerlo válido o que va a incurrir ese operador de justicia en algo no correcto. Entonces, a partir de las actuaciones de buena fe, esos protocolos de actuación integrados deben de trabajarse adecuadamente, permitir que las estrategias de trabajo mejoren, sean adecuados y que los operadores de justicia se articulen para poder trabajar mejor. Si eso se da en esta administración y de la facilitación que se pueda dar por parte del Ejecutivo con los recursos necesarios y el Congreso Nacional también ayudando, estas instituciones van a mejorar su trabajo, van a mejorar su estrategia de función, y la Policía Nacional, trabajando de la mano adecuadamente con estas instituciones, va a mejorar sin lugar a dudas la estrategia de seguridad en el país, y eso se va a ver reflejado en una reducción de los homicidios en el país. Eso es adecuado. Claro, y mire, solo este dato dice, Raúl: la DIDAPOL debe hacer investigación de estados bancarios mensuales de todas las cúpulas policiales y militares. Solo esto disuadirá el delito en estos niveles. Sí, Raúl, mire, y está previsto. La DIDAPOL en la ley, y se lo digo porque tuve el honor de trabajar en la redacción de la nueva ley orgánica de la Policía Nacional y de todos los reglamentos de DIDAPOL también. Mire, DIDAPOL está creada para que tenga colmillos y dientes. DIDAPOL en la ley ya tiene establecido su propio centro de control y confianza, es decir, tiene que tener su propia poligrafía, debe tener su propio centro donde se hacen los estudios patrimoniales, socioeconómicos y de la mano poder determinar y certificar anualmente a todos los miembros de la Policía Nacional para mantener obviamente un estándar en el que todos estén bajo el margen en el cual sean personas que son de confiabilidad para la Policía Nacional. El problema es que no le dan el presupuesto adecuado y ahora que estamos a las puertas de un nuevo gobierno, deben de darle el presupuesto necesario a DIDAPOL. DIDAPOL es un ente descentralizado de la Secretaría de Seguridad, es una entidad obviamente que depende de la Secretaría, pero sus actuaciones son totalmente independientes, tiene su presupuesto propio y sus actuaciones también son independientes. Ese es el futuro de la depuración de la Policía Nacional, para que tenga una autodepuración en materia disciplinaria incólume. Y ha estado trabajando bien, ha desarrollado actuaciones que las hacen de forma simultánea con la Fiscalía Especial de Depuración de la Policía, con otras fiscalías especiales, con otras entidades de la policía también, con inteligencia, lo han estado haciendo de manera acertada, pero la falta de presupuesto no les ha permitido más que abrir una regional en San Pedro Sula, pero no han abierto la regional del litoral en Atlántida, en Santa Rosa de Copán, en Choluteca, no las han podido establecer por falta de presupuesto. Entonces es importante que en el presupuesto del año 2022, que va a ser revisado obviamente por el nuevo Congreso Nacional, el nuevo Ejecutivo, se le dé prioridad a DIDAPOL, porque si no se apoya, entonces no vamos a tener esa garantía de que tenemos
un miembro de la carrera policial debidamente certificados y estar apartando todas esas personas que van saliéndose de el cumplimiento de la ley dentro de la carrera policial. Aquí dice la gente, buen día, licenciado, pregúntele, esto lo dice Benor, a los panelistas, ¿qué saben de los helicópteros de la policía? ¿Qué pasó con ellos? Manuel dice, buen día, no nos engañemos, en este país no hay investigación. ¿Qué hay de esos helicópteros? Bueno, la verdad es que La reacción de todos fue... no lo volvimos a ver. Pues, Mire, Raúl, ¿sabe qué pasa? Mire, en la nueva ley de la orgánica de la Policía Nacional hay un artículo que dice que deben mantener un ambiente habilitante para que toda la sociedad pueda hacer veedurías, pueda saber en qué se gasta el presupuesto de la institución policial y cómo se administran sus bienes y cómo se desarrolla todo. El problema es que ese ambiente habilitante deben de abrirlo. Deben de abrir las puertas de la Policía Nacional para poder conocer cómo se ejecuta su presupuesto, cómo están sus bienes, darle a conocer a la sociedad todo. El problema es que hoy estamos totalmente nosotros cefalos porque no sabemos prácticamente. Usted pregunta ahorita de un bien y no le podemos dar con certeza qué pasó. ¿Por qué? Porque ese ambiente habilitante en muchas situaciones ha desaparecido. Bien, los helicópteros, le digo porque tuve la oportunidad de transportarme en ellos a realizar investigaciones cuando yo estuve en la policía. Sí son de gran utilidad. Yo pienso de que a lo mejor han de estar en reparación o han de tener algún problema. Pero sí, yo me acuerdo el Halcón 1, el otro, no recuerdo el nombre, pero esos helicópteros sí contribuyeron muchísimo a ayudarnos en la investigación de ciertos casos, ¿verdad? En apoyo a la policía. En cuanto a la investigación, yo vuelvo y repito, no trato de defender a nadie, pero sí ha mejorado sustancialmente. Ahora, el hecho de que tengan buena infraestructura... ¿Quiere que le diga? Si usted dice que ha mejorado, le creo, porque usted sabe de eso. Sí. Y aparte de eso, en mi opinión, él es un hombre correcto, es un hombre honesto, es un hombre que tuvo una trayectoria limpia, es un catedrático universitario. Los cuatro que están aquí son personas de bien para el país, y por eso, cuando usted dice eso, entonces le creo de que ha mejorado. Usted ve que a diario se producen Porque capturas. también usted es así, que si no fuera, lo dice. No, yo lo digo. Si no hubiese mejorado la investigación criminal, lo digo. También cuestiono, ok, buena infraestructura, buenos edificios, tienen muy buena logística, buen laboratorio, debe de mejorar. Neria que Ordóñez es testigo, que nosotros con las uñas, en nuestros propios carros realizamos investigaciones, en motocicletas, en buses andaban los agentes de investigación y dábamos respuesta a la ciudadanía. Pero como dijo aquí el abogado muy acertadamente, nosotros trabajamos de la mano con el fiscal. Entonces necesitamos más fiscales, necesitamos más investigadores y necesitamos continuar fortaleciendo ambas policías, tanto la policía de prevención como la policía de investigación. Ustedes ven que a diario captura, no podemos negarlo, captura la policía de investigación. Lo que pasa es que ha crecido desproporcionalmente la delincuencia. Y no solo en este país, yo le voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, con todos los recursos que tiene, con todo el dinero que tiene, con toda la logística que tiene, la cantidad de policía, ¿por qué no ha frenado entonces el narcotráfico Estados Unidos? Y el ejemplo que sí me preocupó a mí fue el caso cuando capturaron al hijo del Chapo Guzmán, que puso de rodillas a todo un gobierno, a todo un estado. México tiene un ejército poderoso y tiene una policía poderosa también México, y no pudo. El presidente dijo, no, mejor devuélvanlo porque va a haber un derramamiento de sangre. Puso de rodillas a todo un país. No es que esté justificando a Honduras, pero nosotros no tenemos esos recursos que tienen estos países. Bueno, se tuvieron que retirar, ¿verdad? Se tuvieron que retirar. El presidente tuvo que decir que se retiraran. Y que lo soltaran. Imagínese usted poner de rodillas un daño mayor. Poner de rodillas todo un gobierno, a todo un país, y Honduras con los escasos recursos que tenemos, y un crimen organizado bien fortalecido en este país. Es difícil, sin embargo, no imposible. Hay que dar soluciones, hay que buscar estrategias tendientes ahora, a frenar Gonzalo, esto. Perdón, dígame. Algo que sí no quiero perder el link que tenemos. Fíjense que yo he admirado, Gonzalo y yo hemos estado en varios países, hemos visitado Nicaragua,
Y fíjese que a mí me ha encantado la forma como trabaja la policía. Mire, una policía comunitaria. Nosotros al principio decíamos, no, es que ahí no hay mara porque ahí le dan de un solo la policía. Y la verdad es que sí, hay mareros, hay estructuras criminales, de todo, porque es un país por donde también tiene que pasar, circulan de América del Sur al norte y viceversa. Pero algo importante, nos comentaba en aquellos tiempos un subcomisionado y nos decía, Neri, aquí el éxito de nosotros no es porque tengamos un arma que tenga la capacidad de reaccionar diferente o mejor que las que tienen los demás países de Centroamérica, que es la K-47. Aquí simple y sencillamente el secreto que tenemos es que el policía es amigo del ciudadano, el policía es compañero del ciudadano. Si ese policía va por la calle y ve que está sucediendo algo, inmediatamente hace lo correcto, lleva a la comisaría, pone a la orden de... Hay alguien ahí, y miren, con la precariedad que se tiene de la economía y de lo que hablamos muchos, cada posta policial ellos tienen un asesor jurídico que lo prepararon la misma policía, era un policía y terminó siendo abogado, y ese es el que dirige el procedimiento, si va bien o va mal, antes de llegar a la fiscalía. Y el ciudadano confía en ellos. Y confía, por eso le dice la verdad. Sí. Entonces, mire, ahí usted se recuerda que una vez fuimos a Nicaragua, ¿va? Nos montamos en un taxi y todavía cuando íbamos para el hotel, nos dice el señor... Bueno, aquí hay un ejemplo, ustedes dos, no un abogado fue. Sí, y tenemos esa capacidad, gracias a Dios y a la institución que nos ayudó a salir adelante. Podemos determinar que hay algunas cosas que sí son buenas para poderlas imitar, ¿verdad? La policía comunitaria, que creo que es uno de los principales elementos que el nuevo gobierno pretende implementar, creo que sería la forma más idónea para que la policía preventiva pueda tener esos alcances. Miren, aquí hay lugares, y no lo vamos a negar, usted lo sabe, Raúl, lo sabe Gonzalo, Kenneth, lo sabe compañero. Miren, hay lugares en que la policía no ingresa. Sí, no, estamos claros. No ingresa. Sí. Y si ingresa es porque deben de ir más de 100 personas y bien armados y todo el mundo, miren, a las orillas. Y cuando ya van a buscar, ya no hay nada. Entonces, pero eso es grave que todavía hoy estemos en esas, de que hay lugares donde la policía no entra. No ingresa, Raúl. O sea, no lo puedo tapar el sol con un dedo, es la viva realidad. Mire, si aquí el ciudadano le dice a usted, mire, aquí hay lugares en que la policía solo una vez ha llegado y es porque ha existido un muerto y llegan y lo recogen y se van, no vuelven a entrar. Ahí ingresa un camión a vender lácteos, otro a vender frutas, otro a vender verduras y entran con la custodia de las estructuras criminales que se tienen. Estamos prácticamente sumergidos en ese tipo de delincuencia. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros si no tenemos una policía comunitaria, sino porque le están haciendo más caso a una estructura criminal que al propio policía? ¿Por qué? Porque se confabula con esa estructura criminal y deja hacer y deja pasar los hechos delictivos que se cometen en otro sector por esas mismas estructuras. Sí, mira, aquí lo que le está haciendo daño es la forma de trabajo, ¿verdad? Es la articulación, es la forma de... Mira, aquí ya no podemos seguir hablando y viendo que a veces el investigador dice, no, es que el fiscal tiene la culpa. El fiscal dice, no, es que los investigadores aquí, el juez lo dejó libre. Sí, el juez lo dejó libre, dice. Entonces, y no ver las cosas en la génesis o el origen donde radica el principal problema. Miren, todos conocemos aquí los países de la región, de todo Centroamérica, los conocemos a fondo. Y mire, en muchos de los países de Centroamérica usted encuentra centros integrados donde ahí está todo, pero articulados adecuadamente. Usted ve, ahí llega la víctima y hablemos en temas de mujeres, por ejemplo. Hay centros de niñez, usted llega y ahí encuentra al juez, al fiscal, atención psicológica. Si llega la mujer víctima
que está siendo agredida, ahí hasta tienen centros donde puede dormir la mujer y cuidarla. ¿Por qué? Porque si regresa, puede entonces convertirse eso en un homicidio. Entonces, esas atenciones, ahí está la defensa pública, ahí tienen la atención primaria para esta persona, para que no vuelva a revictimizarse. Mire, algo que aquí en Honduras, no podemos esperar que eso también sea una cuestión primaria, pero mire, la atención psicológica de las víctimas, eso es fundamental, eso es vital, para no, ahí, cuando se repara a la víctima psicológicamente, ahí tiene usted potencialmente evitando un posible homicidio. Cuando la gente está totalmente dolida, está realmente en ese afán de que ha perdido un familiar, ahí potencialmente usted, cuando repara a una persona psicológicamente, usted evita que se pueda dar otro tipo de homicidio o perder a un ser humano dentro de la sociedad, que es totalmente valioso. Y ese tema debe retomarlo. El gobierno, debe retomarlo como un punto focal. Ya lo establece mucha legislación nuestra, incluido el código, el tema de atender a las víctimas, el tema de poder resarcirlas. Ese tema se ha olvidado y es un tema fundamental que debe de tocarse fuertemente. Entonces, todas esas estrategias de trabajo conjuntas, todas esas estrategias de trabajo integradas son vitales para evitar la violencia, para prevenirla, para que siga dándose ese punto. Sí, es importante reconocer que la policía ha mejorado pues en cada uno de sus aspectos, ¿verdad? Logísticos y humanos. No obstante, a mí me alegra cuando veo un eslogan que dice servir y proteger. Óigame, cuando hablamos de servir y proteger, eso es un indicador de confianza. Ya ustedes lo dijeron. Tiene la población la confianza en su policía hoy por hoy, de que una denuncia que va a ir a poner a la policía, a la de Apolo, perdón, a la de Pol, si es interna, o a la DPI, que el delincuente, que el marero o que el crimen organizado la sepa inmediatamente, ha sucedido. Están llamando, mira, vos fuiste a esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque todavía encontramos, hay una policía que está contaminada todavía, lo hemos visto. De la DPI, capturados en Ceiba, capturados en Olancho. Entonces, ¿qué pasó con el proceso de depuración? Bien decía Kenneth, se inició un proceso ya por el 2012 con la tasa de sociedad para fortalecer los aspectos logísticos, pero ¿qué pasó durante el proceso? Que se pusieron las personas idóneas, se nombraron las personas idóneas para hacer la depuración. Hoy escucho voces que dicen, y no es porque yo esté defendiendo los derechos subjetivos de los policías depurados. Yo no defiendo a las personas. En los tribunales yo defiendo derechos subjetivos, relativos al honor y relativos a un sinnúmero de situaciones que constitucionalmente se deben de respetar. Pero hicieron una situación donde violentaron los reglamentos, violentaron las leyes, violentaron decretos que tarde o temprano, bueno, no le va a pasar factura, porque el decreto legislativo 21 de 2016 que el Congreso emitió, los exime en el artículo 2 de responsabilidad civil, penal, administrativa y hasta pecuniaria. Entonces, yo excito a la presidenta electa que las características que deben de tener los funcionarios en estas instituciones, primeramente, y no es porque yo ame a Dios, pero tienen que ser personas temerosas de Dios. Primeramente, personas temerosas de Dios. Segundo, personas comprometidas con la institucionalidad y comprometidas con el bienestar común. Mire, ¿de qué sirve que diga la Constitución de la República? Hay que dar bienestar común. Que diga la ley del Ministerio Público, la ley orgánica, que vamos a dar bienestar común, cuando no estamos siendo representativos de la sociedad. No estamos nosotros generando esa imparcialidad, tal como le dice en el Estado de Derecho, en el indicador de justicia penal. Debe haber imparcialidad. Pero ¿qué pasa? El sistema policial, el sistema de seguridad policial interno en nuestro país debe concatenarse con el sistema penal, con el sistema penitenciario. Vean, aquí mandan mensajes fuertes, hombre, de esas cárceles donde matan a la gente con publicidad. ¿Qué mensajes están haciendo? Aquí vienen
y sacan a una persona imputada en un juicio y no se sabe a dónde están. ¿Cuáles fueron los motivos que orillaron a sacar a estas personas de un proceso penal? Entonces, la confianza la vamos a generar todos los hondureños. En la medida que nos comprometamos, que seamos imparciales, ¿de qué sirve que en pandemia a 2 diputados los encuentren fuera de las horas y no pasó nada, y a una muchacha que la capturaron con un doctor allá en Intibucá aparezca muerta? O sea, ¿estamos siendo parciales? ¿Qué pasa con la sociedad? Esos valores morales, ¿dónde están? Y cuando llega un tema o una propuesta en el Congreso Nacional, solo saben decir, no, que no hay que leer la Biblia, o que los valores quedaron allá con la clase de moral y cívica cuando nosotros éramos estudiantes en los colegios. No puede seguir sucediendo esto. Vamos a ver. Bien, yo creo que el éxito con Mary, hemos estado en Nicaragua y todo, y hemos visto pues que en realidad la policía ya pues es respetada, se respeta. La delincuencia es muy mínima la que hay en Nicaragua. ¿Cuál ha sido el éxito? En primer lugar, que ellos tienen una seguridad del Estado bien constituida, para empezar. Eso. Y luego que esa policía está supervisando constantemente, realizando operativos constantes. Yo quiero contar una experiencia que me pasó ahí, con la seguridad del Estado. Yo venía de Nicaragua con mi familia, andábamos paseando, y de repente, como unos 200 kilómetros casi, antes de llegar a la frontera de Honduras, me abordaron unos hombres, policías, pero andaban con un uniforme azul, completamente azul, distinto a lo de la Policía Nacional de Nicaragua. Y muy educado, y se acercó el oficial, y un oficial me pidió la documentación del carro, me pidió la boleta de revisión, y nos pidió que nos bajáramos del carro. Y él personalmente, el oficial, me revisó el carro, me dijo, por favor, hable el tono del motor, me lo revisó, el Donadanes del carro andaba en un picot, me lo revisó bien, por bajo, él haciendo el trabajo, y los otros policías estaban allá con sus fusiles por cualquier cosa, pero el oficial me revisó el carro, y yo lo quedé viendo y medio me sonreí, y él me quedó viendo por qué medio me sonreía, y le dije, qué interesante, ese trabajo que usted está haciendo yo lo hice en mi país. ¿Cómo? Me dice. Yo estuve en la policía, le dije yo, y ese trabajo que usted está haciendo, de cómo me está requisando y revisando mi vehículo, yo lo hice en Honduras. Usted no es de la Policía Nacional normal, ¿verdad? Le dije, lo identifiqué rápido. Y él me dijo, no, somos de la seguridad del Estado. De la seguridad del Estado. Ah, qué interesante. ¿Usted estuvo en la policía? Sí. Mire, por cualquier cosa le voy a dar mi número de teléfono, me dijo. Cuando yo me identifiqué que yo había estado en la policía, le voy a dar mi número. Me quedé sorprendido, compañero, sorprendido. Estaba a 200 kilómetros de la frontera, aproximadamente. Dime, le voy a dar mi teléfono por cualquier cosa, me dice. Y se lo di. ¿Ah? ¿Por dónde se fue? Me fui por aquí, por Danlí, por Las Manos. Le di mi teléfono. Cuando yo estoy llegando a la frontera, él queda en los operativos ahí, cuando yo estoy llegando a la frontera, la cadena ya de Nicaragua, la frontera, recibo una llamada y me dice, ¿verdad que ahorita están llegando exactamente a la frontera con Nicaragua? ¿Y cómo lo supo? Si él estaba allá a 100 y pico de kilómetros, pero hay algo que me sorprendió y lo voy a contar por primera vez, don Raúl. Me dijo, ¿se acuerda? El oficial me dijo, ¿se acuerda cuando pasaron aquellos carros de Televisa por Honduras, pasando una gran cantidad de dólares, y que pasaron por Honduras y una patrulla de su país los venía custodiando? Me dijo, ¿quiere saber una cosa? Me dice, desde que cruzaron la frontera con Guatemala a Honduras, ya nosotros lo sabíamos, lo estábamos esperando. ¿Qué le da a entender? Que tienen una policía de seguridad del Estado, que es lo que necesitamos nosotros, una buena policía de seguridad del Estado que ande encima de estas organizaciones. Ese es el éxito de Nicaragua. Y lo otro es que no han permitido el ingreso del crimen organizado. Es que a nosotros los niveles de criminalidad se nos han elevado debido a que se corrompió la policía, para empezar. Y recuerden que el crimen organizado penetra las estructuras. Y cuando digo todas las estructuras de operadores de justicia, no solo estoy diciendo la policía, penetra todos los operadores de justicia. Ellos no lo han permitido. No han permitido el ingreso del crimen organizado. El día, Dios quiera que no, el día que penetre en Nicaragua el crimen organizado, ya no va a ser la panacea de Centroamérica en cuanto a seguridad.
Voy a hacer una pausa, antes voy a contar una historia. En el 2006, cuando le dieron golpe de Estado, el 2009, después de junio, en septiembre, para ser preciso, el 2006, yo fui a Nicaragua a ver al expresidente Mel Zelaya, ahí estuve unos días. Cuando vine de regreso y pasé la frontera de Nicaragua a Honduras, yo andaba en una runner, la policía de aquí hizo eso, solo faltó que me bajaran el motor del carro a ver si Mel venía ahí. Me sacaron todos los asientos, óigame, pero solo le faltó quitar el motor, pero no venía Mel ahí. Son cosas que pasan. Voy a leer lo que dice la gente. Interesante este tema, importante, fundamental en la vida de todos nosotros los hondureños. Vivimos en un país bastante peligroso, como lo dijo hace poco el abogado Germán Licona. Buenos días, amigo Raúl. Quien escribe Héctor Bustillo. Dice don Héctor: buenos días, amigo Raúl. Muy bueno el tema que tiene hoy con relación a lo que dijeron de que la policía no entra en algunos lugares, pero en el centro de la capital pueden entrar y usted ahí no encuentra ni un tan solo policía. Y ahí venden drogas y los carteristas hacen de las suyas, todo el mundo los mira y nadie que le ayude a la gente. Eso ocurre en el centro de la ciudad. Aquí hay otro. Aquí, ¿para qué crearon las postas policiales? Me dice don Raúl, de bendiciones. Aquí en la Centroamérica Oeste, Colonia Superación, Colonia Nora de Melgar, no entra la policía, desarticularon la posta policial. Por favor investiguen, porque casa por casa y opiniones. Muchas gracias por darle lectura a esto. Así está opinando la gente. Sí. Aquí también me dice Raúl: los últimos 5 informes del CONADE colocan a la policía como los principales violadores de los derechos humanos. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, nuestro presidente Osman Reyes, dice: definitivamente antes teníamos mejores investigaciones y menos recursos. Recuerdo en mis tiempos de reportero casos emblemáticos que se esclarecieron gracias al trabajo científico. Saludos a Gonzalo y a Neri, dice el presidente del Colegio de Periodistas, Osman Reyes. Bendiciones, Raúl, me dice otra persona. Aquí me escribe Carlos Barrientos. Me dice: bendiciones, Raúl. Gracias. Gonzalo Sánchez es una persona muy capaz, deberían tomarlo en cuenta para ser asesor de las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad. Tiene mucho conocimiento sobre el tema de seguridad preventiva y de investigación. Tuve la oportunidad de ser su alumno y se aprende mucho. Saludos, Carlos Barrientos. Muchas gracias. Bien, y parte de lo que la gente sigue escribiendo, me dice aquí Mario López: un abrazo a todos, muy buen programa. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Han matado muchas mujeres este año. También han aumentado las masacres. Sí. Háblenme de eso. Causas sociales, causas estructurales, fracasó las políticas de seguridad del Estado en esta materia. También se responsabilizan a los medios de comunicación y a las redes sociales. Tanta mujer muerta, también mucho crimen pasional este año. En los últimos meses di bastantes noticias lamentables de crímenes pasionales. Bueno, el último empresario que fue a pegar un tiro por una muchacha ahí que la quiso matar, le tiró el carro encima, ¿se acuerdan? En la vía pública, ¿eh? Ah, en la vía pública. ¿Qué hay esto de el aumento de las masacres y la violencia contra las mujeres? Bien, en cuanto a la muerte de las mujeres, lamento eso. Soy hijo de una mujer, tengo hijas hembras y lo lamento. Yo creo que esas muertes no deben de quedar en la impunidad, deben de investigarse correctamente. Sin embargo, en una entrevista que di la vez pasada dije que también era importante que estas instituciones, ¿verdad?, como la protección de la mujer, el INAM, etcétera, etcétera, también tengan campañas en los medios de comunicación, televisivos, escritos, radiales, campañas tendientes a disuadir
a la juventud, a las muchachas, de que no ingresen a las estructuras criminales, porque ese es otro problema. Ingresan a las estructuras criminales a sabiendas de que ahí corren riesgo de perder su vida. Y con un poquito de, sin perder la elegancia, también voy a referirme a que hay mujeres sicarias. Sí. Hay mujeres que le han arrebatado la vida a muchos hombres, mujeres sicarias, y la pregunta es, ¿quién dice algo sobre eso? Y los familiares y los parientes de estas personas que han sido asesinadas por mujeres. Entonces yo digo, no estoy de acuerdo que se asesinen mujeres, ni quiera Dios, no estoy de acuerdo. Que se investigue, que se pongan los responsables en la cárcel, pero que también existan campañas tendientes a disuadir a estas mujeres que no ingresen a esas estructuras criminales porque corren el riesgo de perder su vida. Neri. Sí. Bueno, yo creo que el problema mayor que tiene nuestra población dentro de esos ambientes misogínicos para poder darle muerte a una mujer tiene orígenes muy antiguos en nuestro país. Nosotros aquí podemos ir viendo cómo en años anteriores, para poder ganar territorio de una estructura criminal, un grupo de mujeres asesina, mata, descuartiza, si esa es la palabra que se podría usar, a estas dos mujeres en Ceiba, y dantescamente, o sea, parafernálicamente, ponen el cuero, toda su piel a un lado, la cara, la cabeza en otro, para poder dar una intimidación. Pero es ahí donde nosotros entramos como medios. Miren, si nosotros mostramos a la sociedad, desde el momento que empezó a surgir todo esto, si nos lo retrotraemos allá a los años 2001, todavía el 99, 2000, 2001, mirábamos algún tipo de crimen y nos impactaba tanto que hasta miedo nos daba. Y algunos, yo tengo amigos que me decían, ay, yo no puedo dormir con ese video, que ya lo viste, que empezaban a salir esos videos por los celulares. Bueno, ahí fue donde empezó el detonante mediático. Y el detonante mediático, aprendizaje de otros países. No podíamos ver en un video en internet donde el crimen organizado con una sierra le cortaba la cabeza, porque ya lo imitábamos aquí en nuestro país. No podíamos ver que en una película donde se insinuaba o se instaba a las mujeres a poder tener ese perfil de un cuerpo pues bello para poder entrar dentro de las estructuras criminales y ver cómo ordenaban la muerte de otras mujeres. Ahí es donde viene lo que el abogado Gonzalo dice. Miren, el sicariato por parte de mujeres se ha dado, ha estado en nuestro país, continúa dándose. ¿Por qué? Porque es una de las reglas que tiene dentro de esas estructuras criminales el poder llegar a ganar prestigio, así como el prestigio que se gana un abogado por su buen trabajo, el policía por su buen servicio. Las estructuras criminales lo tienen, llámese maras, pandillas, llámese narcotráfico, llámese narcomenudeo, llámese lo que nosotros querramos ponerle el nombre violento a esa situación. ¿Y qué trae esto? Esto trae al final muerte. ¿Por qué motivo? Tanto internamente donde ellos, porque el violentar uno de esos, nosotros lo conocemos como preceptos jurídicos, pero ellos lo tienen como una regla de oro. El no llevar, si le tocaba que llevar 1000 lempiras y vino aquella madre que tiene sus hijos y tenía que comprar 1 o 2 bolsas de leche y sacó 200 lempiras, miren, el castigo es terrible. El castigo es terrible. Entonces, la intimidación, el miedo, ese tipo de parafernalia que se utiliza para darle muerte a otra mujer, es el que se pone como evidencia por si fallan. Y es aquí donde ocurre el sicariato de las mujeres. Las mujeres, para poder tener esa hegemonía que dentro de la sociedad han perdido, ¿por qué? Porque no pueden hacer el mismo trabajo del hombre, entonces ahí le demuestran
a esa estructura criminal que ellas lo pueden hacer, que ellas pueden matar y no importa que los vean las cámaras. ¿Cuántos videos no hemos visto aquí en nuestro país? Y desgraciadamente eso ha dañado y la ha sellado bastante a lo que es el transporte, a lo que son los conductores, pobres hombres que no tienen prácticamente nada que ver. Prácticamente es una unidad que no se mueve porque un ser humano es el que la debe de conducir. Y esa persona, sin saber de que allá a su patrón le están pidiendo una cantidad, entonces él llega y para poder intimidar a él y al resto del grupo, lo matan. Y lo hacen, anda vos, hoy te toca matar 5 personas. Así se les dice, y va esa mujer y agarra el primero, va a otro lugar, hace el segundo, y para despistar lo hacen en diferentes modalidades. ¿Por qué la mujer se permite que ande en motocicleta? Que pueden andar 2 personas en una motocicleta. Esa es la modalidad más grande que hay. Entonces, yo pienso que el simple hecho de las estructuras criminales en nuestro país, como lo decía el abogado Gonzalo Sánchez, va a ser muy difícil que la podamos erradicar. Aquí pueden venir todas las policías del mundo, Scotland Yard, el FBI, el Mossad, y que nos venga a instruir de qué forma o manera podemos manejar nuestro país. La delincuencia va a tener su propia idiosincrasia. Bueno, yo siempre le cuento a usted de una serie que hizo la RAI de Italia, que se llama Gomorra, esa serie, que mandan al hijo del capo napolitano a entrenarse a Honduras, Con una estructura. como una estructura criminal del tráfico de drogas y también cómo desmembrar gente. Y de ahí lo llevan a Nápoles, en la serie. Sí. Llega un hondureño. Ajá, mi brother, le llega hablando como hondureño. Y le dice, ¿dónde está el paciente? Y despedaza a 2 tipos, los descuartiza. Eso es la realidad, pues lo que está diciendo Neri. La cultura del terror. Bueno, Gonzalo, ¿se acuerda el Pablón allá en el Carbón? Mire, una sorpresa de nosotros dos cuando llegamos a la escena, porque nosotros mirábamos, nos llamaron que unos perros andaban con una cabeza humana ahí cerca de donde hacen ladrillos, sí, ahí pues en el anillo periférico. Y vamos con Gonzalo subiendo la lomita y sentimos el olor, aquí hay muertos, dijimos. Pero cuando encontramos aquel montón de perros adentro de aquella casa y cada quien iba con una cabeza por todo. ¿Dónde fue eso? Aquí en el anillo periférico. Bueno, ese tipo todavía está detenido allá en Santa Rosita, porque el hombre estaba demente. Mire, solo él mató 13 personas, porque aparentemente todos eran, sí, prácticamente lo guindó y él cuenta que primero les iba cortando los pies y de ahí iba desarticulando las otras partes para que los otros tuviesen miedo. Es un sociópata. Es un sociópata, sí, sociópata. Él está interno todavía ahí en el centro. Todavía, ahí debe quedarse. Pues lo tienen aislado en una sola sala, sí, está aislado. Nosotros como criminólogos vimos el caso. Una persona desquiciada. Bueno, es decir, hay una diferencia entre el psicópata y el sociópata. El sociópata mata por placer, pero es una persona normal. Igual que el psicópata es una persona normal que se desenvuelve normalmente en la sociedad, solamente que tiene el problema que es sociópata. El sociópata mata por placer. Entonces, este caso de este señor no tiene problemas mentales, lo que simplemente es un tipo que mata por placer. Yo tuve un caso bien interesante. Me acuerdo que la policía detuvo a este hombre, ahí creo que fue en el Zonal Belén. Un muchacho intenta encender la motocicleta, pero no la puede encender, iba a darle. Se acerca un hombre y le dice, ¿qué pasa que no prende la moto? No, le dice el muchacho, que mire que ya rato le estoy dando y no la puedo encender. Y como le enciende, no, le digo, voy a tener que subirme y empujarme un poquito para que agarrar impulso y encender la motocicleta. Yo le ayudo, le dijo el hombre, súbase. Y el muchacho se sube en la motocicleta y lo empuja. Increíble ese caso, yo lo viví, porque yo interrogué a ese hombre en la DGIC. Como unos 30 metros el muchacho se fue en la motocicleta, le dio y no le encendió. El hombre se le acercó y le dijo, ¿no le encendió la moto? No, sacó el arma y le dijo, bum, 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 le disparó. Compre una buena moto, le dice, y lo mató. Yo lo entrevisté en la DGIC y le dije, me di cuenta que era sociópata de entrada. Y le dije, ¿usted solo por eso mató a ese muchacho? Sí, porque no andaba una buena motocicleta. Pero le dije yo, ¿pero por qué lo hizo? Ah, me dijo,
es que cuando yo le disparo a alguien, me encanta, me trastoca escuchar cuando le hacen el suelo, ¡puf!, que cae. Me encanta eso. Me lo digo enfrente. Sociópata. Y de esos andan cantidad allá afuera. Cantidad de sociópatas. Por eso es que también los niveles de criminalidad suben casualmente. Y quedan impunes cuando no nos damos cuenta de ese tipo de personas que ni siquiera ni siquiera sale a la palestra, pues. Correcto. Pero es que nos hemos descuidado del aspecto mental de la sociedad también. Lo hemos descuidado. Ese aspecto, mire, aquí ha desaparecido ese tema. Y era algo que antes sí se cuidaba bastante, por lo menos se identificaba, había, y mire, las instituciones no formales ayudaban mucho a identificar a este tipo de personas. Aparte de que las instituciones formales tenían otro tipo de cuidado también, la escuela, los colegios tenían maestros más responsables, ustedes identificaban a alguien que no andaba en aspectos habituales, lo ponían en alerta, había un poco más de responsabilidad en ese sentido. Y mire, con la pregunta que hacía Raúl, creo que ahí van un poco más de 235 mujeres muertas en todo el país de manera violenta, hasta el mes pasado, creo que habrá incrementado. Mire, hay muchos aspectos que lo ponen a reflexionar a uno hoy en día. Claro, mire, a una mujer no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, o sea, hay una desproporción de fuerzas increíble. Y ojo, y no todas las muertes violentas de mujeres también son femicidios, ¿verdad? Eso hay que aclarárselo también a la sociedad, ¿verdad? Porque los femicidios únicamente son muertes en las cuales hay relaciones desiguales de poder basadas en género, ¿verdad? O por odio. Exactamente, y que es lo que llaman crimen por odio, pero es por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Por el hecho de ser mujer. Entonces, y no todos los casos son de esa manera, ¿verdad? No todos los casos se dan de esa manera. Y hay muchos aspectos que ahora tienen que revisarse, tienen que reverse. Yo no sé si al final la ley para la violencia doméstica estará dando el resultado preventivo que todos se andaba buscando y que la sociedad necesitaba en ese momento. ¿Por qué? Porque el tipo de sanción que tiene es un tipo de sanción eminentemente no limitativa de la libertad personal, no limitativa de muchos aspectos y prácticamente muchas personas están evadiendo esa sanción, no van a realizar lo que se les envía en las instituciones donde están encargadas. También en ese punto hay corrupción, a veces no cumplen la sanción, sino que pagan, lo hacen en otro lado, y a veces ese disuasivo que buscaba la ley contra la violencia doméstica no sirve de nada, y vemos que esas personas, ese disuasivo no sirvió, y posteriormente ese agresor vino y quitó la vida a esa pareja, a esa persona con quien hacía vida sentimental. Entonces también es un tema que nos permite ver otras experiencias del mundo, reevaluar si ese sistema preventivo mixto que tenemos de violencia doméstica está dando los resultados adecuados, y si no, habrá que buscar la forma de tratar de buscar cómo se puede endurecer esa forma, pero sin olvidar que tenemos que ser más preventivos, porque un sistema que busca evitar que mueran más mujeres no es un sistema que es altamente efectivo en el que ya cometió el delito. Esa es una circunstancia, pero lo que queremos es que no mueran las mujeres. Entonces también en la efectividad de la investigación y sanción, perfecto, pero también tenemos que ser más efectivos de manera preventiva, de evitar que estas personas vayan a incidir en ese tema. ¿Y cómo se busca preventivamente? Lo que hablábamos, cuidando a las personas, teniendo una educación efectiva, va hablando de estos temas desde el colegio, desde la escuela, buscando que estas personas se formen adecuadamente en evitar el machismo, en evitar esta circunstancia que ha estado dominando tanto a la sociedad hondureña, y quizá ahí podemos coincidir con ustedes en algunas circunstancias. Fíjese que en México ha surgido una modalidad muy importante, interesante e importante. En las maquilas donde trabajan miles y miles de mujeres mexicanas, han empezado ellas a tener algún tipo de apoyo psicosocial.
Fíjese que la mayor cantidad de muertes que se estaban registrando en esos años, cuando se llevó esta modalidad, una ONG tomó la determinación y pidió al Estado que solicitara a esa entidad privada colocar ahí una ONG. Mire, sorprendentemente, claro, todas tenían miedo de salir porque las estaban raptando, no sabían si se subían al bus correcto, se llevaban 20, 30 mujeres y de allá ellas escogían en la delincuencia a quienes secuestraban y las introducían dentro del narcotráfico. Era la modalidad que se tenía y las dejaban libres al resto, pero nadie decía nada. Entonces empezaron ellos a tener ese acompañamiento y surgió otra modalidad. Solicitaron a la policía que les colocara ahí un retén para poder, y si era posible, pues acompañar a esos buses. Oigan, estamos hablando de cientos de buses. Esta era la misma modalidad o la misma creencia cuando asaltaban los camiones repartidores, ¿de acuerdo, Gonzalo? Que ese era un dolor de cabeza que no hallábamos qué hacer. Lo mismo sucede con la mujer. Hoy en la actualidad le permite a la misma sociedad, como usted dice, tener el mismo cuidado. Si la mujer sabe que para poder llevar alimento a su casa, que para poder llevar ese sustento para sus hijos, va a ser necesario ir a vender droga. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo bonito y eso es lo que atrae a los hombres. Usted ve a una mujer que está en una esquina radiante y que de repente lo primero que le va a ofrecer es el acompañamiento, pero también que le va a vender droga, pero no necesariamente lo van a hacer el 100% de las mujeres que andan ahí. Entonces, si deben de tener cuidado para poderse inmiscuir en ese tipo de actividades, entonces van a haber menos mujeres muertas en relación a esos hechos con crimen organizado. Aquí la producción, unas preguntas que les tenemos. ¿A quién beneficia la violencia? Pérdida de valores humanos y espirituales. Sí. ¿Sigue siendo la Iglesia un referente válido contra la violencia? ¿Qué debe hacer el próximo gobierno para enfrentar estos retos? Y tomando en cuenta lo que ha dicho aquí el abogado Licona también, ¿qué lugar estamos? 36 de 39. Sí, en el factor de justicia penal estamos 136 de 139 países en el mundo. ¿Qué enfoque dará la problemática de seguridad del nuevo gobierno, desarrollo social como base de la seguridad? ¿Es posible todo esto? Yo creo que sí, es posible. Sí, y hacer el comentario que también le iba a decir, mire Raúl, y ahí donde hablamos del autocuidado y de cómo deben de proteger con las instituciones no formales que hablábamos. Mire, yo recuerdo de niño, yo recuerdo a mis compañeros y todo, iban a la escuela dominical, en las escuelas en el cual era obligatorio. Mire, usted iba el domingo, los que eran católicos iban a misa, eso era obligatorio, y los que no eran católicos, evangélicos, iban a la escuela dominical. Ahí pasaban toda la mañana enseñando todas las cosas, pero ¿por qué? Porque las instituciones no formales como la iglesia jugaban un papel fundamental, y lo jugó, y quizá en la década de los 70 y los 80 por eso no había ese nivel de descomposición social, porque la familia tenía un nivel también de apoyo, y las iglesias también jugaban un enorme papel fundamental en la formación de las personas, pero eso se ha descuidado. Y recuerdo también que el nivel educativo, usted tenía la formación de la clase de moral y cívica. Los sábados. En la escuela, había que irizar la bandera, había que hablar sobre esos temas, el maestro se cuida. Claro, era menor población, lógicamente, correcto, pero el maestro tenía un contacto directo con el padre de familia. Le llamaba cómo estaba su hijo, cómo estaba actuando, cómo se desarrollaba, pero eso se descuidó. Ahora la globalización, claro, ha sido buena la globalización en ese punto, pero no venimos a atacar los problemas que trajo la globalización. Ahora los niños los vemos que ya los padres no tienen ese autocuidado de cómo formarlos en ese tema moral, ético, cómo crearles esos valores que los van a formar en la vida. Ahora solo los vemos que este es el mejor amigo de ellos, ¿verdad? El aparato electrónico. Ya no hay esos juegos que permitían a ellos cuidarlos en el nivel de cómo jugaban rayuela con los demás niños. Usted que vio una cosa que mandaron, que
¿Cómo jugábamos nosotros hipotes? Jugábamos Con el tejo. maule, Sí, hombre, maule es todo. Rayuela. Jugábamos bate. Pero era sano, Raúl, era sano. Claro. Y eso se fomentaba en los barrios, en los pueblos. Sí, las buenas costumbres, en la ciudad. correcto. Claro, las buenas costumbres. Sí. Y eso permitía un nivel también de sociabilidad, Totalmente. hablando aquí de cómo el ser humano desarrolla tendencias no correctas en su desarrollo profesional. Y alguien puede decir, ese es tema, Raúl, de prevención. Esa es prevención. Prevención no solo es hacer canchas. ¿Y quién viene a jugar a las canchas si usted no les enseñó cómo deben de comportarse adecuadamente? Prevención es cuidar las instituciones formales y no formales que permiten educar al pequeño de hoy para que no se convierta en el delincuente del mañana. La personalidad del ser humano se forma hasta los 7 años. Si usted no hizo nada ahí, Así es. no hizo, ya no va a hacer nada. Ya no hay vuelta posteriormente. atrás. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, y quizá sea un punto focal y fundamental también para este nuevo gobierno, que en los próximos 4 años se invierta fuertemente en prevención, en que ese control social que se debe desarrollar en el núcleo de nuestra sociedad pueda generar esos valores en formar a las nuevas generaciones del futuro para evitar esas potenciales delincuentes que pueden surgir en nuestro medio y sobre todo en estas zonas metropolitanas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que solo el Valle de Sula y Tegucigalpa generan la mitad de la carga procesal penal a nivel nacional. Sí, eso lo voy a leer un poco a la gente. Aquí me dice Mario López. Dice, como ciudadano, periodista y ex detective de lucha contra el narcotráfico, pido a la nueva presidenta tome en cuenta a Gonzalo Sánchez para mejorar la investigación del país. Gracias, Mario. Saludos igual. Buen día, Raúl. El problema de la policía es que se había convertido en una policía política al servicio de políticos y grupos económicos de poder, menos una policía de servicio al pueblo. Yo recibí un curso de policía comunitaria en el 90 y hasta la fecha no hay una policía como de verdadero servicio comunitario. ¿Tiene sentido? Sí, el comunitarismo está en la ley. Lo que No. debe hacerse es trabajar fuertemente. Si está en la ley, la nueva ley orgánica Sí. de la Policía Nacional, está el comunitarismo. Yo creo que otro debe reto, enseñarse. perdón, que tiene este nuevo gobierno también es trabajar con la familia. Los valores vienen de la familia, del hogar. Si al niño lo formamos Claro, correctamente, le vamos a entregar un buen ciudadano a la sociedad. Ahí es. Pero ya después, como dijo el abogado, después de 7 años que ya se formó su personalidad, su propia personalidad, querer cambiar esos valores en la escuela, en la policía, en el ejército, va a ser muy difícil. Creo que hay un reto de este nuevo gobierno de trabajar con la familia para que vuelvan los valores. La gente dice, se perdieron. No se han perdido, los valores están ahí. Simplemente no los aplicamos con nuestros hijos. Y hay un problema toral en la familia. Miren, la mayor parte de los hogares hondureños viven en la monoparentalidad, hogares monoparentales, que están regidos por una mujer o solo por el hombre. Y aún son hogares monoparentales extendidos cuando incorporan bajo la tutela de ese miembro familiar que le toca tutelar el esfuerzo a los tíos, sobrinos, abuelos. Entonces, imagínense, ¿y cómo empezó esto? El mismo problema de la migración. Vino la gente y dijo, bueno, el seno familiar, hay problema de desempleo, hay problema de escasez de productos, precios elevados. Entonces dije, bueno, yo me voy a ir para Estados Unidos, me voy a ir para España. Pero ¿qué pasa 2 años después, 1 año después? Aquel o aquella se consiguió una pareja y quedó este hogar más derrotado porque aquel ingreso que permitió sostener esos 2 años ya no va a venir. Entonces le toca irse al esposo o a la esposa, a la mujer o al hombre, viajar también en ese mismo recorrido, en ese mismo caminar. ¿Y con quién quedan los hijos? Quedan con los abuelos, quedan con los hijos mayores, quedan con tíos, y ahí empieza toda aquella situación donde son susceptibles a ser adoctrinados por las maras y pandillas, incorporarse al crimen organizado y hasta entrar en problemas de abusos sexuales. Y esas situaciones tienen que establecerla bien claro. Sé que la presidenta electa es una mujer de familia, una mujer con principios familiares, y creo que va a atacar o contrarrestar todas esas incidencias estableciendo patrones y políticas públicas orientadas a reducir todos estos flagelos y esas incidencias para que exista mayor comunión e integración dentro del seno familiar. Es correcto. Sí, Eddie, voy a hacer el resumen de noticias porque
las noticias va con este tema. Vamos con el resumen de noticias. Bien, para comentar con ellos estas dos noticias, masacres suscitadas en este 2021 han quedado en su mayoría en la impunidad, afirman desde organismos de derechos humanos. Víctor. Muchas gracias a usted y a los televidentes de la entrevista, también a sus invitados sobre este mismo tema. Hemos dialogado con Hugo Maldonado, presidente del CODE, y ha dado cifras similares a las que usted ha tocado en estos momentos junto a sus invitados en el set. Entre ayer y antier tuvimos casi cerca de 35, más de 35 muertes violentas. Este repunte como que nos sacude a todos y ¿qué está pasando en el país? Vamos a terminar un año con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Vamos a terminar el año con cerca de 350 mujeres asesinadas brutalmente, más de 160 menores de edad que han sido asesinados durante el año. Vamos a terminar el año con 4.000 hondureños menos en este país y vamos a terminarlo con 40 muertes violentas por 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que del año pasado a la fecha se nos aumentó. El año pasado aumentó cuando tuvimos un mes encerrados a nivel del país. Entonces, realmente, el año pasado cerramos con 38.5 las muertes violentas a nivel del país. Hoy estamos cerrando con 40 muertes violentas. Realmente es una situación que debe de encararse con responsabilidad desde la entidad policial. Sin duda alguna, ha dicho el representante de los derechos humanos que el tema de seguridad será uno de los retos fuertes también que enfrentará este nuevo gobierno. Licenciado, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, voy a ir por partes. ¿Qué piensan de esto que acaba de decir Víctor? No, de lo que estamos hablando, Raúl, posiblemente este asunto pueda ser limpieza de organizaciones criminales, en el cual siempre se trabaja, siempre se opera de esa manera, ¿verdad? Cuando alguien irrumpe las reglas de la organización, pues efectivamente eso sucede, y por eso vemos estas masacres en momentos generalizados en partes del año, pero veces más activos y meses menos activos donde se dan estas cuestiones, ¿verdad? Porque hay alguien que siempre incumple las reglas de la organización y generalmente eso pasa. Sí, en diciembre precisamente también como que hay una tendencia a elevar los niveles de criminalidad, pero como bien decía el abogado acá, muchas veces estas masacres se deben a pleitos entre distintas organizaciones o una limpieza profiláctica que hacen ellos internamente, ¿verdad? Entonces por eso es que se producen estas masacres y es cierto, quedan la mayoría en la impunidad. ¿Por qué? Casualmente porque estamos hablando de crimen organizado, que ese es el problema, no es un delito común. Si fueran criminales comunes, la policía los captura inmediatamente, pero penetrar estas organizaciones criminales es sumamente difícil. Recordemos que hay colonias, barrios que la policía no entra, y eso es grave. Eso es grave, que no entre a capturar, porque los asesinan, los matan. Y no solo eso es grave. Increíble. Tenemos policías que viven en esas colonias. Que viven en esas colonias. O sea, imagínense qué situación la que tenemos en relación a estos Mire, pero casos. Un policía que vive en una de esas colonias y no es pícaro, ni narcotraficante, ni ladrón, ni asaltante, le da miedo que le maten a la familia. Así es. Sí. Correcto. Sí, claro. ¿O no? Claro. Sí, sí. Ahora, ¿qué sucede con ese argumento en el que encontramos una estructura criminal que domina cierto sector? Miren, la realidad es que la estructura va a manejar lo que es el narcomenudeo porque su población ya se volvió adicta. Ahí el joven, el estudiante, el universitario, el empleado, el que sea, ahí él va a consumir su propia droga. Llegan, ¿y qué pasa cuando ellos cometen un delito
que ya es el narcomenudeo en otro sector. Ahí es donde viene el ataque, porque lo que está cubriendo esa persona es territorio, traspasa esa línea imaginaria y prácticamente la regla es la muerte. Y es ahí donde nosotros encontramos, en muchos casos, como hablábamos en la pauta, que muchos de los jóvenes que han aparecido muertos, o sea, solo el día de ayer 25 de ellos murieron por arma de fuego, uno con un objeto romo y otro con un machete. 27 personas fallecieron ayer, 25 de esas con arma de fuego. Ninguno de ellos, la nueva modalidad que hay, que las estructuras criminales no deben de tener tatuajes, no deben de andar ya los pantalones que anteriormente se les decían. Eso es lo que tenemos. Bien, aquí Neri, un minuto. Neri es testigo. Debe haber voluntad política del Estado de enfrentar la criminalidad. ¿Se acuerda usted quién dirigía los operativos cuando los madrugones? Don Oscar Álvarez. Y no se trata de levantar perfiles, pero él andaba en los operativos con un chaleco antibalas. Haya sido por publicidad, lo que haya sido, pero los madrugones, ¿usted los recuerda? Sí. ¿Y quién más llegaba a la DGIC también? El presidente Ricardo Maduro. Él llegaba y andaba en los madrugones. Pintando ¿Se las acuerdan que paredes? andaba ahí cuando Oscar Álvarez? Entonces había voluntad política. Entonces, como lo hicieron ellos, lo puede hacer este gobierno también, voluntad política. Yo creo que una de forma... combatirlo frontalmente, y usted lo recuerda, pues, cuando andaba ahí, Don Oscar Álvarez con su chaleco antibalas y todo, y en la madrugada andábamos trabajando, ¿usted lo recuerda? Sí, señor. Perfectamente Yo bien. creo que esa es voluntad política. Para que este gobierno empiece con pie derecho, viéndolo la seguridad, porque si empezamos a desarticular una organización policial, es que esta la formó fulano y tal, no, miremos la parte positiva. No, hay que ver lo bueno que hay. Si es que hay que quitarle al ejército esa hegemonía de poder manejar eso. Lo bueno que se quede. Por ejemplo, hace poco el abogado Kenneth hablaba de las canchas. A mí me gusta eso porque el deporte lo aleja a uno de las drogas. Yo me acuerdo, compañeros míos fumaban marihuana, pues yo jugaba fútbol, entonces a mí de lejos no me interesaba. Y eso también le ayuda a las canchas que han hecho el gobierno Juan Orlando. Yo continuaría eso. Yo en la CONAPID hice muchas canchas acá en Tegucigalpa y Comayagüela, y eso le sirve a la gente para que también los niños vayan chiquitos. Pero tiene que incentivarle a los niños el deporte desde pequeños y que no vayan a tender el deporte hacia las malas. Exactamente. Y alcohol y eso. Mire, en otros países hay facilitadores comunitarios, que esa gente permite ir a tocar las puertas de las familias, está todas las semanas atendiéndolos, está platicando con ellos, está viendo cómo está todo, está cuidando a las familias. Entonces, eso es lo que no ha habido en Honduras y se descuidó a la comunidad. Yo creo que no todo es malo. Solo déjenme esto para que comenten también. Ante el alarmante número de niñas violadas y que se convierten en madres, entregarán ley especial para protegerlas. Giovanni. Gracias. Buen día. Nisa Medina, socióloga y también defensora de los derechos de las mujeres, propone una ley integral para evitar la violencia en contra de las mujeres, porque cada una hora 3 adolescentes dan a luz producto de las violaciones y lo que se da en el país. Efectivamente, los registros que nos hacen los hospitales en el país a finales de año nos están mostrando esa alarmante estadística. Cada hora, 3 menores de edad, 3 niñas se convierten en madres en Honduras. Ya sabíamos, por las investigaciones que hacemos, que la mayor cantidad de denuncias de violaciones son de niñas de 10 a 14 años. Pero al no existir métodos anticonceptivos de emergencia, como la PAE, que pueda prevenir a quienes van y denuncian la violación, a que puedan prevenir un embarazo, lo que encontramos como resultado es este alarmante incremento que significa 300.000 niñas al año que se convierten en madres en Honduras. Y como lo establece el Código Penal, toda relación sexual con alguien menor de 14 años es violación. Así que podemos afirmar que todas las niñas menores de 14 años, e incluso hay casos de niñas menores de 10 años que están dando a luz en Honduras, todos estos casos son por violación. Gracias a Nisa Medina, socióloga y defensora de derechos de las mujeres, dando a conocer
sobre esta cifra preocupante de niñas y adolescentes que resultan embarazadas y cada hora 3 adolescentes están dando a luz producto de violaciones. Con este informe retorno con ustedes. Muy buena. Sí, ahí estaban refiriendo ahorita a leyes. Bien, pero incrementar las leyes, aumentar las leyes, está probado científicamente que eso no reduce los niveles de criminalidad. Sí. Que van a aumentar las penas, que por el homicidio, cadena perpetua, no andan pensando en eso. O que va a salir embarazada otra menor, Las penas por no eso. son disuasivas para bajar los niveles de criminalidad. Raúl y sus invitados, lo que dice aquí la abogada Sánchez tiene mucha razón. Mire, pensar en un país, como lo decía un penalista, Winfred Hassemer, que existe el homos o económicos, que usted cada vez que va a cometer un delito va a ir al Código Penal, va a ver, quiero ver, voy a matar a este, pero a ver cuánto me cae de 20, no, ya no. Entonces, no actúa el homo económico, no existe. Ese hombre racional que lo piensa todo y actúa de manera no existe. Por eso decía eso este penalista, no existe. Entonces, ¿cómo usted debe trabajar? Con la prevención general y con la prevención especial con el que ya cometió delito para que no lo vuelva a cometer. Y la prevención general es la forma en que usted puede disuadir para que no cometan delitos, de todo lo que hemos hablado hoy. Pero las leyes por sí solas no operan, las leyes por sí solas trabajan para el que ya cometió el delito para que tenga una sanción, ¿verdad? Y para que efectivamente pueda ante la sociedad no quedarse impune. Pero el verdadero trabajo y la verdadera efectividad de un Estado enfocado en la seguridad de un país es en la prevención. La prevención tiene su punto focal en trabajar fuertemente y cuidar a toda su sociedad, porque en el control social y en la forma como se desarrolla, ahí es donde se generan delitos, ahí es donde efectivamente la gente comienza a descomponer la relación habitual de trabajo. Pero mire, lo que se había hablado, y ahí con Neri le quería mencionar una cosa que, mire, ¿por qué decía es el reportaje que vimos que ninguna de esas masacres se resolvió? Por lo mismo que hemos comentado, los altos niveles de impunidad que hay en el país en homicidio. No podemos continuar así. O sea, este gobierno tiene que, este nuevo gobierno que va a tomar posesión el 27 de enero debe de ser efectivo en apoyar a las instituciones del sector justicia. No podemos seguir pensando que de cada 100 homicidios que suceden en el país, solo 6 llegan con sentencia condenatoria a los tribunales. Eso en un país que está luchando por salir adelante, eso es imposible. Y otra cosa, Raúl, debe mantenerse su población ocupada, debe mejorarse el clima de inversión en el país para que pueda invertirse fuertemente. Y el Estado no es el que tiene que generar empleos, pero sí mantener un clima de inversión adecuado para que los jóvenes que fueron decisivos en esta elección trabajen y puedan generar mente ocupada, no piensa en ninguna situación fuera de la ley. Gracias por la participación al abogado Kenneth Madrid. Ya nos estamos despidiendo. Abogado Gonzalo Sánchez, conclusiones, mensaje a la población. Bien, conclusiones y más que todo al nuevo gobierno, felicitar a la nueva presidenta, una mujer muy bien intencionada, que trabaje mucho con la familia. Bien lo decía aquí el abogado. La inmigración de la familia, el padre o la madre para Estados Unidos o para España, cualquier país donde se vaya, ¿qué sucede? Eso nos está dejando un problema social, es un problema social. Estos muchachos son presas fáciles para poder ingresar a esta pandilla porque se sienten solos. La figura del padre y la madre es importantísimo. De hogares integrados es muy difícil que se conviertan en pandilleros, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debe trabajarse fundamentalmente también en el seno de la familia. Gracias por haber estado aquí esta mañana, abogado Germán Licona. Sí, aparte de las felicitaciones, darle a la presidenta electa, sabemos que es una mujer valiente y esforzada, y al Dios de Israel le plació que usted fuera presidenta. Actúe con responsabilidad, con compromiso, poniendo o nombrando las personas idóneas y correctas en cada uno de los cargos, y que la despolitización de las instituciones que atacan la criminalidad ya desaparezca y se establezcan los mecanismos y las políticas públicas para proteger a todas aquellas personas que han sido presas de la criminalidad organizada, y que el espíritu siempre sea un espíritu de alegría y de convicción para que este pueblo se regocije en los cambios y la transformación que tanto anhelan. Sí.
Gracias por su participación. Voy a cerrar con don Nery Ordóñez. Bueno, yo creo, Raúl, compañero Gonzalo, y el abogado Kenneth, y mi estimadísimo amigo y compañero y colega, que aquí en nuestro país lo que va a predominar, así como lo hizo Costa Rica, que le apuntó a la juventud en los años 50, 48, 49, y que hoy en la actualidad prácticamente es el bastión que tienen la educación. Si no apuntamos a la educación, a nuestra niñez, prácticamente podemos tener 10, 20 policías más, fiscales, inundar de fiscalías, de fiscales todas esas oficinas, y no vamos a poder bajar los índices de impunidad y de criminalidad. Tenemos que apuntar hacia la familia, tenemos que apuntar hacia esa niñez desprotegida para que podamos tener un 2022 con mucho ánimo y con mucho esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Una toma, ahí estamos todos. Gracias. Voy a cerrar contándoles esto del Congreso Nacional, que Luis Redondo habría llegado a un acuerdo. Este informe lo tengo de parte de la gente del Partido Salvador de Honduras. Luis Redondo habría llegado a un acuerdo con las autoridades de Libre. Esta mañana Mario Segura, cuando estaba con Fernando Arteaga, dijo que el Partido Liberal va a respetar la decisión de Libre, tal y como lo anunció el presidente del Central Ejecutivo y ex candidato a la presidencia, Gianni Benjamín Rosenthal. Si me pones lo que te pedí, por favor, Eddie. Ahí está, le voy a explicar cómo está la política. Xiomara Castro, la presidenta, Narrala, designado de Libre, es uno de los 3 designados. Voy a aclarar, no hay primer designado, ni segundo designado, ni tercer designado. Los 3 designados tienen la misma función. El coordinador de Libre, Manuel Zelaya, el comandante vaquero, y Luis Redondo. Luis Redondo es un ingeniero en tecnología, ha sido ya diputado por el departamento de Cortés, se le conocía como un hombre que iba a apoyar siempre a la elección con un bombo, y eso lo hizo entrar hace años en amistad con el ingeniero Salvador Narrala. El informe que tengo, que es de la mejor fuente posible, ya Redondo ha hablado con las personas de Libre, con las autoridades del nuevo gobierno, y él es el ungido para ser, por el Partido Salvador de Honduras, el presidente del Congreso Nacional de la República. Con esto sé que se está cumpliendo lo que prometió tanto doña Xiomara Castro como el coordinador de Libre. Firmaron un documento con Narrala que iban a poner un diputado del Partido Salvador de Honduras como presidente del Congreso. De repente, algunos del Partido Salvador de Honduras, pues les tomó por sorpresa esto, no se dieron cuenta, pero ya está hecho. Luis Redondo, sí, es el ungido. Ayer platicó con Salvador Narrala, altas horas de la noche, teníamos un reportero ahí y vio que llegaban a platicar, y tras Narrala, pues ya se le cumplió. Ahí tiene a uno de su partido como presidente del Congreso. Esto, en la política todo es posible, y un día en política es bastante, pero ayer ya Luis Redondo está confirmado por las autoridades de Libre y del nuevo gobierno como su candidato a la presidencia del Congreso Nacional. Buenos días, una toma aquí a todos, por favor. Gracias a mis invitados por traer sus conocimientos, recomendaciones y mensajes a la población sobre esto de la violencia, y también pidiéndole al nuevo gobierno, sugiriéndole algunas cosas que creo que ellos 4, que son muy conocedores y personas buenas de la sociedad, quieren lo mejor, como queremos todos para el nuevo gobierno, porque que el gobierno triunfe, triunfamos todos y avanzamos todos. Buenos días.